La sociología de la educación es una subdisciplina de la sociología con preocupación central por el estudio del contexto social de la educación. La sociedad es el objeto de estudio de la sociología y para la sociología de la educación es todo aquel individuo que está sujeto a educar y la forma en que lo hace. En toda sociedad puede identificarse una estructura social con distintos grados de complejidad. Este es un conjunto de relaciones pactadas relativamente estables donde los actores sociales desempeñan roles respecto a otros. Esta estructura tiene características muy bien definidas. Es un sistema de relaciones sociales regulada y pactada, tiene formas de hacer o de estar, implica distintas formas de relaciones y la estructura general está formada por un conjunto de subestructuras. Los grupos sociales son unidades sociales formadas por personas que tienen algún tipo de relación social entre sí, caracterizados por cierta estabilidad y sentido de pertenencia. Para realizar funciones básicas, las sociedades se han dotado de un conjunto de instituciones con las que regulan comportamientos y los orientan para cumplir determinados fines. Estas son denominadas instituciones sociales. Los roles sociales se refieren a comportarse de acuerdo a unos patrones y pautas de actuación. A continuación mencionaremos algunos autores del socialismo. El francés Saint-Simon, conocido como el padre de la sociología al utilizar el término fisiología social. Fue influyente sobre los primeros socialistas y consideraba el positivismo como promotor del cambio social. El francés Auguste Comte, utilizando el término de filosofía positiva, dividiéndolo en estática y dinámica social, además de las fases del pensamiento humano en los estados teológico, metafísico y positivo. El alemán Karl Marx, considerado como padre del socialismo científico a través de su teoría valor-trabajo, plusvalía y explotación que dio origen al pensamiento marxismo estructuralista. El francés Émile Durkheim, quien estableció la sociología como una disciplina a través de las reglas del método sociológico para la investigación social, siendo un promotor del realismo epistemológico y el método histórico-deductivo. El alemán Max Weber, fundador de la sociología moderna y del primer instituto de sociología en Múnich, Alemania. Más recientemente el inglés Anthony Giddens, quien habló sobre las teorías de la estructuración, la investigación empírica y crítica social, así como de la tercera vía, donde abarcó temas del capitalismo liberal y el socialismo. También clasificó los movimientos sociales como transformadores, reformistas, redentores y de alteración. La educación como un hecho social. La sociología de la educación estudia la institución escolar en su estructura dinámica en sí misma y su relación con otras instituciones. El proceso educativo involucra a educadores y educandos. Las metodologías sociológicas comienzan con la recopilación de datos para probar o refutar hipótesis mediante su análisis. Los principales métodos que utiliza son el histórico, comparativo, estadístico comparativo, estudio de casos, de comprensión, funcionalista, estructural, estructural funcional y dialéctico. La investigación sociológica utiliza las siguientes técnicas: experimentos, estudios de observación, muestreo y estudios de casos. La educación como fenómeno social emerge por sus fines y aporta a la conformación de la realidad social y cultural de distintos grupos humanos. Considera que los procesos de enseñanza-aprendizaje proponen la constitución de un hombre nuevo, buscando crear un ser social mediante la relación maestro-alumno. Las funciones sociales de la educación presentan algunos desafíos, entre ellos está el del conocimiento, donde se necesita cambiar el paradigma del conocimiento que exige el desarrollo de nuevas capacidades con una reconceptualización y reorganización profunda, beneficiándose de las nuevas tecnologías. En la moral, la educación debe aportar un reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos, desarrollando un conjunto de fundamentos morales de alcance mundial. Es por eso que se establecen 4 aprendizajes fundamentales que deben desarrollarse en la educación. Primero, aprender a conocer. Es indispensable tratar de combinar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad permanente de profundizar conocimientos en un reducido número de materias. Segundo, aprender a ser. Se refiere a adquirir competencias que permitan hacer frente a nuevas situaciones que propicien trabajar en equipo. Tercero, aprender a ser.
Este pilar tiene relación con la necesidad de construir democracias genuinas con ciudadanos conscientes y solidarios, explorando con la educación los talentos que tienen los individuos. Y por último, aprender a vivir juntos, clave para la construcción de la paz y de un mundo tolerante. Aprender a convivir alentará la realización de proyectos comunes y una gestión pacífica e inteligente de los conflictos entre personas y países. Sociología y educación. La educación es un componente principal en toda estructura social. De un lado, socializa a todos en una uniformidad de patrones y valores, pero los diferencia en méritos y conocimientos, estratificando un correspondiente con la pirámide laboral que les espera. Teoría sociológica sobre la educación, enfoque funcionalista. Los mecanismos de resolución de problemas son las instituciones, como la familia, instituciones económicas, políticas, religiosas y la educación, que ayudan a resolver los problemas de la formación de la juventud, desarrollando aquellas capacidades y habilidades que precisa la sociedad. La educación como factor de movilidad social. Existen diversos factores que influyen en la movilidad social, siendo la educación uno de los más relevantes. Entre mayor es el nivel académico, mayor el potencial de ascender en la estructura socioeconómica. La educación es la principal vía para el desarrollo de competencias, lo cual determina el potencial de ingreso en el mercado laboral. Mas, sin embargo, el nivel educativo puede estar influenciado por diversos factores. Papel de la educación en el cambio social. El proceso educativo tiene una importante incidencia en el cambio de conducta de las personas al procurar desarrollar sus potencialidades. Las sociedades que busquen el desarrollo deben modernizar sus estructuras, sus procesos de producción, sus valores y potenciar una educación donde se formen personas creativas, innovadoras y libres, atendiendo todos sus sectores sociales. La educación formal es el proceso de educación integral correlacionado que abarca la educación infantil, primaria, secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial aplicado con un calendario y horarios definidos. La escuela ha sido un espacio de tránsito entre la familia, la sociedad y el mundo del trabajo. Tiene un componente cultural y un comportamiento socioeducativo. Las funciones de la escuela han sido ligadas a los intereses del poder dominante. La función prioritaria de la escuela es la de formar estudiantes dóciles y disciplinados que encajen en la estructura de la vida laboral actual. Formar para la ciudadanía. Este proceso educativo y de socialización se lleva a término a través del adoctrinamiento y la inculcación ideológica de los conocimientos, ideas, valores y pautas de comportamiento en el orden económico, político y moral establecidos. La educación como acción social puede ser concebida y aprendida a través de su conceptualización como un sistema social y se puede definir a través de sus componentes fundamentales, acontecimientos, elementos del sistema educativo, estructura del sistema educativo y funciones del sistema educativo. La educación fuera de la escuela es hablar de la educación no formal y hace referencia a todas aquellas instituciones, actividades u ámbitos de educación que no son educaciones escolares, pero en las cuales se pretende alcanzar un objetivo social educativo. En conclusión, la sociología de la educación estudia la institución escolar en su estructura, dinámica en sí misma y relacionada con otras instituciones. El proceso educativo no se desarrolla aisladamente. Es un fenómeno social que involucra a docentes y alumnos dentro de un contexto histórico y sociocultural determinados. La sociología puede brindar un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar y la tarea de enseñanza, aplicando un análisis macrosociológico al estudio microsociológico de la realidad en el aula.